Pero el Salmo es el 123. El estribillo es: nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Recordemos que el nombre para los hebreos era la misma persona. Como si dijera, nuestro auxilio es el Señor. Pero nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. El Señor, que no nos entregó en presa sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Es el nombre. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. El auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bueno, entonces seguimos con nuestro programa y siempre, si hay alguna pregunta, háganla, a como sea. Adelante. Eres malo. Eres terrible vos. De que estamos hablando, pero pide una cosita sobre la gracia y vamos a decir, nos hace bien a todos. Solo breve. La gracia es la capacidad de recibir la vida de Dios en nosotros. La gracia es la capacidad de participar en la vida divina. Tenemos la capacidad intelectual por la cual podemos entender. Esta se llama capacidad intelectual, la llamamos razón, inteligencia. Bien. Tenemos también la capacidad de decidir nuestra voluntad. Bien, aquí se dice que tenemos también la capacidad de tener en nosotros la vida divina. Es una gracia especial, es una capacidad especial. Se llama una capacidad sobrenatural. La inteligencia, la voluntad es de nuestra naturaleza. Así somos creados, así es el ser humano en nuestra naturaleza. Pero la gracia, la capacidad de participar en la vida divina, esto ya está sobre nuestra naturaleza.
es un regalo de Dios extra que nos ha hecho, que nos ha dado la capacidad de vivir con su naturaleza. Eso es sobre nuestra naturaleza. Por eso se dice, la gracia de Dios es sobrenatural. Es una capacidad de participar en la vida divina. ¿Verdad? Se llama gracia porque es gratis. Es un regalo. Nosotros no lo tenemos como exigencia, como derecho. No. Es un don. Es un regalo. Por eso se llama gracia. Gracia, que en latín se dice gratis dada. O sea, dada gratuitamente, sin pagar nada, sin que fuera nuestro derecho. Es un regalo de Dios. Es una expresión del amor de Dios. Seres humanos capaces de llegar a ser partícipes de su divina naturaleza. ¡Qué maravilla! En la catequesis se distingue gracia habitual, santificante, que santifica al ser humano, lo hace como Dios, santo, 3 veces santo, lo hace como Dios, la gracia santificante, que es habitual, o sea, como un hábito, uno lo tiene siempre. Y la otra gracia, la gracia actual, o sea, ese estímulo, ese impulso a querer estar con Dios, a querer vivir según esta capacidad. Bueno, la vida cristiana es esto. La vida humana recibe en el bautismo estos dones para vivir una vida sobrenatural. Y naturalmente, así haciendo, ayuda también a todos los otros seres humanos a saber dónde está Jesús y a ir con Jesús para recibir esta gracia, esta capacidad que se recibe en el bautismo, esta capacidad de participar en la vida divina. En los sacramentos aumentamos siempre esta gracia, porque los sacramentos son un contactarse con Cristo. Es Cristo que nos toca. Y como en el Evangelio, cuando tocaba a un ciego, lo curaba. Cuando tocaba a un paralítico, lo curaba. Cuando era un pecador, lo sanaba, lo perdonaba, sanándolo. Entonces, Él ha dejado 7 formas de poder seguir tocándonos. Por eso se decía, el que bautiza es Jesús quien bautiza. El sacerdote perdona, pero es Cristo quien perdona, que te toca y te salva. Porque te llena de vida, te aumenta esta vida divina en ti. Bueno, pensemos en los santos. Tantas veces nos preguntamos, ¿y qué pasó con los santos? ¿Por qué han llegado a eso? ¿Y por qué han hecho cosas? Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo se puede vivir 50 años y más estando detrás
de la gente pobre, débil, recogerla en las calles. ¿Cómo se puede eso? Una persona que al verla, como quien dice, no valía un centavo. Pequeñita, medio enferma, pero la capacidad de tener la vida divina, que naturalmente se hace potencia en la medida que se le deja espacio. Que el ser humano, con su libertad, con su capacidad de amar, le deja el espacio a esta vida divina. Que al final, para encontrar una palabra que resume todo, es la capacidad de amar. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Verdad? Bien, hay otra preguntita que entra un poco en la clase, aunque un poco de paso. Alguien pregunta, quisiera entender un poquito más los géneros literarios. Mire, los géneros literarios son varias formas de expresarse literariamente, escribiendo, hablando a uno, sobre todo a nosotros interesa cómo se interpreta la Sagrada Escritura, cómo ha sido escrito la Sagrada Escritura. Varias formas de expresarse, varias formas de expresarse, o varias formas de comunicarse. Esto, si tienen el cuaderno y el lapicero, género literario, igual, varias formas de expresarse o varias formas de comunicarse. Entonces, nosotros conocemos, cuando vamos a clase también, ahora vamos a leer una poesía. Y oímos que el sol me ha invadido, ha encendido todo mi ser. Y el muchacho, el niño, la niña dice, ¿qué es eso? El sol enciende mi ser. Es poesía, hombre. Es un género literario. Tienes que entrar en este género literario. La maestra, el maestro tiene que explicarte. El género literario de la poesía es hablar por imágenes grandes, imaginaciones, que pero suscitan dentro algo bonito, te hacen mover el corazón. Bueno, está hablando con un género literario que se llama poesía, ya entiendo. O ahora vamos a leer la página del tal escritor, una página en prosa, no poesía, sino prosa. Y dice normalmente cómo están las cosas, se comunica de tú a tú. Palabra con palabras normales. Otro género literario. ¿Y por qué eso no habla como la poesía? Es que porque quiere comunicarse no con el género literario de la poesía, sino con el género literario de la prosa. Una forma más llana, más sencilla, más directa. Más directa. O hoy con el periódico, el género literario de la crónica. Entonces un periodista que describe que ha ocurrido un accidente de tránsito y pasó así, que él del carro no se dio cuenta que estaba el stop y el motociclista que venía por otro lado tenía el verde, pasó y como pasó también el del carro, lo chocó y mató al muchacho.
Esto es simplemente crónica. Simplemente crónica. Ahora, si un periodista empieza a decir, he visto un accidente de carretera, era cosa como para desmayarse. La sangre corría como ríos en el asfalto. Bueno, hay que decir que este cronista está usando otro género literario, precisamente el género enfático. Quiere impresionar. Son varios géneros literarios. Y la Biblia tiene varios géneros literarios, varias formas de comunicarse. Entonces tenemos los primeros 11 capítulos del Génesis, que son un género histórico mítico. O sea, una historia construida sobre cuentos. Pero no significa que entonces son cuentos, no. Son realidades, hechos de verdad ocurridos, pero narrados con la forma de cuentos que se narraban en ese tiempo para hacer entender cómo Dios nos ha creado, para hacernos entender que nos ha creado Dios y que nos ha hecho a su imagen y que nos ha creado en dos sexos, hombre y mujer, fecundos, que se unen y crean. Son fecundos. Y para hacer entender que son de la misma naturaleza, la costilla de Adán, con la cual se hace Eva, es una forma mítica de cuentos, pero para enseñar realidades verdaderas. O sea, que hemos sido creados de Dios, por Dios. Los primeros 11 capítulos del Génesis tienen este género literario. Hay que saberlo, si no uno se confunde. Y tanta gente se confunde, cree que de verdad Dios ha hecho una operación quirúrgica y ha quitado una costilla de Adán y con esa quién sabe cómo hizo para hacer Eva. En fin, no. El género literario, entonces, la interpretación de esos 11 capítulos del Génesis tendrá que tener una forma especial, teniendo en cuenta el género literario. Después viene el género histórico, auténtico, de los reyes, por ejemplo. Luego viene el género literario profético, de los profetas, que comunican la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, con gestos que llaman la atención. Esto es el profético, que llama la atención, porque ellos están hablando en lugar de Dios. Y entonces, con gestos, hoy hemos leído la lectura, un campo lleno de huesos. Y Dios dice a Ezequiel, diles a estos, profetiza y diles a estos huesos que se levanten. Ezequiel dice, bueno, levántense. Y los huesos se levantan. Bueno, ahora invoca al Espíritu y dile que penetre a estos huesos de espíritu. Él invocó el Espíritu y los huesos se pusieron eso, con carnes y huesos. Pero diles que se levanten y que vivan. El Espíritu, que lo levante y que vivan. Y ellos se levantaron. Y Ezequiel dice, Dios, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué esto? Y entonces Dios le explica. Y claro, Ezequiel lo explica luego a la gente. Él es el profeta. Y les dice, es que como estos huesos han vuelto a tener vida, así haré yo de ustedes, que ahora en la esclavitud son como huesos que no tienen vida, pero yo intervendré
y tendrán vida de nuevo. Es una forma especial de comunicarse que llamamos forma profética, género literario profético. Bueno, ya han entendido, ¿verdad? Después, el cantar de los cantares, género poético. Se habla del enamoramiento del novio y de la novia como Dios enamorado de su pueblo. El profeta o el escritor sagrado que para comunicar cómo Dios ama a su pueblo, hace esta descripción poética de dos enamorados. Bueno, el género sapiencial de sabiduría, el libro de la sabiduría, libro de los proverbios, recoge cómo el creyente gusta las cosas de Dios, sabor, saber, sabiduría. Y ahí está cómo el escritor describe esto. En fin, ya hemos dicho lo que hemos entendido bien, y si no, paciencia. Mejor que así. No. Bueno, esta explicación creo que se entiende bastante bien y es importante porque cuando se lee la Biblia siempre está el problema, pero ¿cómo? Si la Biblia dice así, hay que ver cómo es la interpretación, si toma en cuenta todas estas cosas. Bien, entonces ahorita seguimos con nuestro tema. Bien. Estamos en el tema una nueva imagen de Dios. Nosotros leyendo la Biblia nos confundimos porque decimos, ¿cómo va a ser que usted dice que Dios es solo amor? Cuando en la Biblia se lee que manda matar, que manda las desgracias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay que leer la Biblia? Bueno, en el video anterior dijimos que los hebreos eran muy limitados en su comprensión de la realidad. No tenía riqueza de elementos literarios, filosóficos. Entonces, todo lo que veían decían que venía de Dios. Lo bueno y lo no bueno. Bueno, sobre todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo hay que leer la Biblia? Mire, la Biblia hay que leerla con algunos criterios. El primer criterio es que la Biblia es una revelación progresiva. Esa palabra es muy importante. Es una revelación progresiva. San Juan Pablo II lo dijo el 28 de julio de 1999, precisamente sobre este tema. Es que la Biblia es un libro de muchos siglos y va revelando las cosas poco a poco, en la medida que la humanidad la va a poder entender. Entonces aquí es fácil la imagen del niño. ¿Cómo la mamá le habla a un niño? Le habla de cierta manera. Al niño de 3 años
le habla de cierta manera. Le revela las cosas poco a poco, en la medida que el niño pueda entender. Y cuando el niño hace pregunta, la mamá responde con formas que el niño pueda entender a los 3 años. Ya cuando el niño tiene 6 años, ya la mamá empieza a cambiar. Empieza a usar otras cosas, otros términos. Y cuando ese niño ha crecido hasta los 15, 16 años, entonces la mamá cambia el lenguaje casi completamente. De niño le hablaba de Caperucita Roja para hacerle entender el peligro. Pero cuando tiene 16 años ese niño, ya no le habla de Caperucita Roja, ya le cuenta las cosas así como son. Y si uno lee lo que dice la mamá y lo interpreta como si fuera en el mismo momento, ya no va a entender la cosa. Él no, la tiene que entender con una clave. La tiene que escuchar esas cosas y interpretarla con una clave. La clave de la progresividad. La Biblia es un libro revelado poco a poco, de manera progresiva. Como una mamá le habla a su niño, a su adolescente, ese niño, a su niño crecido hasta la juventud y más grande todavía. Así es la Biblia. Y entonces, hay otro criterio. A partir del primer criterio de la progresividad, hay otro criterio importante. La Biblia hay que leerla, interpretarla en el conjunto. Esos son los criterios que la Iglesia Católica tiene muy claros. La Biblia se interpreta no versículo por versículo, porque entonces uno, si lee un versículo de la palabra que decía la mamá al niño de 3 años, que inmediatamente después lee un versículo cuando ese niño llega a tener 18 años, ya no entiende uno, porque a los 3 años le decía una cosa y a los 18 años dice otra cosa. Pero la Biblia no se interpreta versículo por versículo, sino en el conjunto. Y nosotros también, uniendo el Nuevo Testamento, que es la luz más grande para leer la Biblia, porque toda la Biblia está revelada en vista de Jesús. Y entonces, cuando vamos a interpretar la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la interpretamos en el conjunto. El revelador es Dios, es el Espíritu Santo, pero los autores humanos son tantos. Pero leyéndola en el conjunto es lo que el autor divino, el Espíritu Santo, quiere decir a la humanidad. Desde cuando la humanidad era niña hasta ahora que la humanidad ha crecido mucho y puede entender muchas cosas más. Por eso hoy nosotros podemos entender mejor que la imagen de Dios que teníamos, de un Dios castigador, antojadizo, arbitrario, que hoy hacía nacer un niño y a los 3 meses lo hacía morir. Por eso que hoy nosotros decimos, no, eso no es posible. Y los obispos latinoamericanos dicen, no, esa es una caricatura, pensar que Dios es así. ¿Por qué? Recordemos lo que dijo Jesús a los apóstoles. Ahora ustedes no me pueden comprender, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él les irá explicando todo lo que ahora ustedes no pueden comprender. Esto hay que tenerlo siempre presente, ¿verdad? La progresividad y la lectura en el conjunto. Y hay un tercer criterio para nosotros los católicos, el criterio del magisterio. Un escrito es siempre difícil de interpretar. Decía un famoso personaje
denme una línea escrita y yo les haré colgar a un hombre. Aunque esa línea escrita me esté haciendo un piropo. Pero yo la interpreto diferente y le hago matar al que la escribió. Porque lo escrito tiene tanto significado y no se puede dejar a la interpretación de cualquiera. La Constitución de Guatemala. Hay toda una comisión de expertos, ¿verdad? La Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional está encargada y tiene todos los elementos para acercarse al máximo a la interpretación que hay que dar a la Constitución de Guatemala. Y para la Biblia tenemos el magisterio. Jesús ha dicho a Pedro y a los otros apóstoles: yo les doy mi autoridad. Todo lo que ustedes aten será atado, todo lo que ustedes desaten será desatado. Era una forma para decir: el Espíritu Santo les irá ayudando, les irá inspirando, les irá enseñando lo que Él quiere que la humanidad vaya haciendo a partir de la Biblia, de la revelación que han tenido hasta ahora, hasta cuando terminará ese tipo de mundo que nosotros hemos hecho tan malo, que sin embargo al final será ya un mundo bueno, y entonces será cuando Cristo glorioso aparecerá al final de los tiempos. Lo que estamos conmemorando y profundizando y aprendiendo en ese primer domingo de Adviento y todos estos domingos de Adviento, festejando la primera venida y alegrándonos con la segunda venida gloriosa de Jesús. Así. Chao. Bueno, creo que se ha entendido bastante bien todo eso de la Biblia. Eso ustedes siempre pueden volver a escucharlo porque lo van a encontrar en mi blog, en mi página web. Háganlo porque son términos que hay que manejar correctamente y con precisión. Entonces, uno no es suficiente oírlo una vez, tendrá que una y otra vez para manejar bien estos términos y esos conceptos. ¿Hay alguna preguntita? Vamos a tener 2 minutos de descanso y a ver si sale alguna preguntita. Tienes la posibilidad de localizar esto. Esto hace bien cuando vamos a dar el curso de Biblia, cuando vamos a dar eso sobre el género literario. Eso es muy claro. Cómo se interpreta la Biblia. ¿Qué lección sería esta?
lección es toda la lección de hoy o Este video, esta lección es en particular. Ahí está, hace parte todavía del primer hecho con el papá de este muchacho murió antes. Es decir, son 4 años que murió el día de ayer. Mario Cuadrón, que daba clase. Ahora, si no hay 4 minutos. hay un video de 4 minutos. Muy bien, entonces vamos con ello. Bien, ¿ha nacido alguna preguntita? Todo está tranquilo. La mar está tranquila. Entonces seguimos algunos minutos más. Sigamos atentos. La charla que acabamos de escuchar bueno, ese señor que está hablando la hizo bastante bien. De manera que esa es la realidad. Leer la Biblia en el conjunto y a partir de eso, a la luz de Jesús, de lo que dice Jesús. Y tercera cosa, escuchar el magisterio, que es la luz visible de la luz invisible del Espíritu Santo. A ustedes les doy las llaves del reino de los cielos, lo que aten será atado, etcétera, etcétera. El evangelio de este domingo que vamos a vivir, pasado mañana. Entonces no se trata de una lectura así a como de lugar y versículo por versículo. Nos confundimos y entonces cada quien dice una interpretación, el otro dice otra interpretación contraria, pero eso no puede ser. No puede haber contradicción en la revelación. La verdad de una es una. Entre nosotros podemos ayudarnos con diferentes ideas, etcétera, a acercarnos a la única verdad que estamos buscando. Pero no que lo que digo yo es la verdad, lo que dices tú que está diciendo lo opuesto también es verdad. Entonces, ¿qué? No, Cristo es uno, no es dividido. Él es la verdad. Solo la verdad de Él es verdad. Todo lo otro que tenemos que hacer para entendernos, un esfuerzo para poner junto las luces nuestras, para poder acercarnos al máximo a la luz del Espíritu Santo. Bien, vamos casi a concluir. Cuando hablamos de la libertad, que hemos leído algún párrafo, que la libertad no es hacer lo que le viene en gana a uno, sino la libertad es
acoger con iniciativa propia, acoger la voluntad de Dios, acoger lo que me dice Dios por iniciativa propia. Eso es la libertad. Soy yo que decido aceptar lo que Dios me dice. El Papa San Juan Pablo II escribió todo un libro, es una encíclica. Esta es el moral. La libertad pertenece a al campo de la moral. Los dogmas pertenecen al campo de la dogmática, de lo que hay que creer. La moral es lo que hay que hacer. El otro es lo que hay que creer, cómo hay que creer, la dogmática. Y la moral, cómo hay que hacer, el hecho, los hechos. Entonces, esta encíclica es titulada El esplendor de la verdad. Veritatis Splendor, en latín. Todos los documentos pontificios empiezan, que son en latín, empiezan siempre con una, dos o tres palabras latinas. Eso significa el esplendor de la verdad. Eso para decir que lo que estamos diciendo no es inventado, siempre hace referencia a algún texto, a algún fundamento bíblico o del magisterio. Muy importante. ¿Terminó? Bueno, esta lección terminó aquí. Mañana tendremos otra. Queda siempre la posibilidad que ustedes hagan preguntas o escriban preguntas en el WhatsApp, donde quiera, cuando quieran. Fray, buenas noches. Chao, buenas noches. Diga. Bueno, todo ha estado bien claro, ¿verdad? Acerca de la Biblia, los géneros literarios y todo. Ahorita, sin embargo, quiero hacer una pregunta diferente al tema. Adelante. Me gustaría saber su opinión acerca de lo que está pasando en Cuba, por ejemplo. No sé si usted se ha dado cuenta. He visto solo los titulares. No he podido ver ningún artículo. Digamos, lo que pasa es que es la necesidad de ir cambiando algo. Ahora, ¿cuánto y en qué cosa? ¿Cómo? Como digo, no sé. Pero si la gente va a la plaza en gran cantidad, bueno, significa que tiene algo que expresar que necesita. Esto era una respuesta así muy general. El resto no sabría. Está bien, gracias, Fray. ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces les voy a dar la bendición. Inclinen la cabeza y respondan amén, que significa así sea. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas Buenas noches, noches. Fray. Y adelante. Buenas noches. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas noches. Un abrazo a cada uno y a cada una. Buenas noches.
Chao. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Dios te los bendiga.